para abrir un centro o un gimnasio, ¿cuántas decisiones tienes que tomar? Es que no te exagero, Nacho, tú tienes que tomar entre 500 y 1000 decisiones. Por sentido común, habrá muchas que las acertarás, pero habrá muchas otras que no las sacarás por ti. Entonces, ahí te digo que la experiencia y el know-how es muy eterno. Total. Muy eterno. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasios que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, capitanes y capitanas. Y aquí estamos un día más, un episodio más del podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 67 y tenemos como invitado a mi amigo Albert Montserrat. Albert, para los que no los conozcáis, es el CEO y fundador de Dona 10, Pilates 10 y Pilates Academy. Él ya ha estado aquí en el podcast y concretamente ha estado en el episodio número 1, es decir, que fue el que dio el pistoletazo de salida a este fantástico proyecto. Pero antes de seguir con la entrevista y hablándote más de mi amigo Albert, quiero, capitán, robarte unos minutos para poderte explicar quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos y de qué forma te podemos ayudar. MPG es una empresa que trabaja en 3 verticales totalmente distintas. La primera, con la que empezamos, es la agencia de marketing, que no somos otra cosa que una empresa que se dedica a ayudar a instalaciones deportivas a captar más clientes utilizando el marketing digital. Por otro lado, tenemos la consultoría y dentro de la consultoría hemos introducido ahora el Mastermind de MPG, que no es otra cosa que la primera comunidad de gerentes de gimnasios donde el objetivo principal es que se puedan apoyar los unos a los otros a través de la inteligencia colectiva. Y tengo que decirte, capitán, que a día de hoy ya hemos tenido un evento presencial, 2 eventos online y esto va como una moto. Se siente como los gerentes se ayudan unos a otros y cómo sus negocios cada vez van escalando mucho más simplemente por poder apoyarse en esa comunidad. Y el último pilar en el que MPG trabaja se llama Gymma, que es una empresa en la que, oye, ayudamos a aquellos gerentes que están aburridos, que se van a jubilar o que directamente quieren salir del sector y nosotros le ayudamos a vender su instalación deportiva a otro operador que quiera entrar. Así que, capitán, capitana, si te encuentras en cualquiera de estas 3 situaciones, aquí estamos para poder ayudarte con muchísimo gusto. Y ahora sí, vamos con la entrevista de Albert. Y en esta entrevista, capitán, vamos a descubrir principalmente la situación en la que se encuentra el Pilates en España a día de hoy, que está cambiando de una forma súper rápida. Conoceremos las mejores estrategias para escalar un club de Pilates, si es que, oye, estás pensando en iniciarte en el mundo del emprendimiento dentro del Pilates. Y por otro lado, también nos centraremos en cómo un empresario de la industria deportiva tiene que ajustar su forma de pensar a medida que la empresa evoluciona. Y todo esto nos lo va a contar Albert Montserrat. Así que, Albert, bienvenido y sobre todo súper agradecido de que estés aquí hoy otra vez en el podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho, muy bien. Agradecido yo de que me hayas vuelto a invitar. Me parece que hace justo un año, ¿no? Casi un año que empezaste con el proyecto y hicimos la entrevista, la primera. Ya más de un año. Ya Más de más de un un año. año porque esta es la segunda temporada. Yo creo que ya más de un año. Yo para las fechas soy muy malo, pero creo que más de un año ya. Muy bien, muy bien. ¿Y has entrevistado a alguien 2 veces ya o no? Pues mira, indirectamente sí, pero directamente no. Quiero decir, en el primer Mastermind, que antes hablaba de él, sí que tuvimos a 2 invitados, a José Sevilla y a Ernesto Rojas, que ya habían estado aquí otra vez. Pero que fuese una entrevista de 1 a 1, eres el primero. O sea que siéntete Soy el orgulloso que has sido el primero primero para 2 una veces. cosa y el primero para otra. Vamos allá. Pero bueno, esto los podcasts chulos, los podcasts guapos como el tuyo,
ya lo hacen. Invitan a los entrevistados, a algunos, supongo que pues eligen algunos y ya los invitan. Y yo he visto alguna vez hasta 3 o 4 veces a hacer entrevistas, estos podcasts que llevan años y que tienen cientos de episodios, pues ya lo hacen. O sea que, oye, venga, eso significa que la cosa va bien y que a la gente le gusta, con lo cual, pues, oye, encantado de tenerte aquí. Ya hablamos en el primer podcast y ya dijimos que nosotros, además de ser compañeros de profesión, somos amigos, aunque nos hemos conocido a través de la profesión, somos amigos. Y eso también yo creo que en el podcast, pues bueno, es bueno que la gente lo sepa, porque a veces, pues igual, la manera en la que uno habla a un amigo no siempre es la misma, ¿no? Todo y que sabemos que ahora pues estamos grabando y quizá, pues bueno, tenemos en cuenta que estamos en un podcast, pero vaya, yo me gusta repetirlo porque, oye, estoy muy orgulloso de eso, de ser un buen colega tuyo y de charlar una charleta como las que tenemos de vez en cuando algunas, pues oye, hoy una grabada, ya está. Total. Ya te digo muchas veces que de estas charlas que tenemos, digo, tío, déjame que le dé el play, ¿no? Pero no estamos preparados, no estamos lo suficientemente acicalados, pero hoy sí que es para la ocasión, ¿no? Y hecha esta presentación, Albert, a mí me gustaría, oye, reenfocarnos un poco, ¿no? O sea, ¿cómo ha pasado 1 año y medio o así evolucionando el Pilates y Pilates 10 a lo largo de este año y medio? Porque bajo mi perspectiva externa, bueno, no tan externa, ¿no? A los centros de Pilates, ostras, yo veo que están creciendo como la espuma, ¿no? O sea, no sé qué percepción tienes tú, cómo ves esta evolución, no sé, cuéntame un poco sobre esto, ¿no? No, tienes razón. No tengo una percepción muy clara de cómo estaba la situación hace 1 año y pico cuando hablamos. Supongo que si retomamos el podcast, pues saldrá seguramente en la charla, pero tengo la sensación de que en 1 año y medio ha cambiado mucho. Y realmente, bueno, pues es un mercado que ahora está muy en auge y eso significa, bueno, pues que evidentemente hay muchos cambios. O sea, entran muchos operadores con distintas propuestas, con distintos precios, ¿sabes? Entonces el cliente está empezando a ver cosas muy variadas que se enfocan incluso a targets diferentes, porque antes el Pilates siempre iba a un target de persona mayor, sobre todo mujer, muy enfocado a salud, y ahora esto está cambiando. Cuando están entrando ya estas grandes, están haciendo aquí, pues bueno, toda una imagen de centros más oscuros, con iluminación, con clases con todo tipo de accesorios. Entonces, claro, ostras, esto supone, bueno, y luego sumando gente en clase, que siempre tradicionalmente había sido pues como una actividad muy de hacerlo en grupo pequeño y tal, pues bueno, aquí ya hay algunos que van metiendo 20 reformers en una sala, ¿no? Y eso, pues claro, está cambiando mucho y el cliente, pues supongo que va recibiendo inputs de todo tipo y va viendo, bueno, pues me voy para allí, no sé. Quiero decir, evidentemente está cambiando mucho el mercado. Bueno, yo te diría que a nivel de oferta y demanda, esto para mí en nuestras ubicaciones no está haciendo más que beneficiar la demanda. Quiero decir, este incremento de oferta está potenciando más la demanda y en los mercados que yo pues conozco, porque son en los que estamos, pues sabemos que esto, de modo genérico, podríamos decir que nos está beneficiando a todos, que incremente la demanda, que cada vez más gente oiga hablar de Pilates y cada vez más gente busque en Google o vaya a un centro cercano que han abierto a preguntar porque me han dicho, porque lo he visto en redes, porque mi hermana, porque mi amiga hace Pilates y me ha dicho que le encanta, etcétera. O sea, estamos en una situación en la cresta de la ola un poco, podríamos decir, en este sentido. Pero bueno, los que llevamos años, que no nos estamos subiendo a la ola ahora,
evidentemente tenemos una perspectiva un poco distinta. No sé por qué se me apaga. ¿Tú notas que se apaga algo en la conexión? No. A mí se me apaga porque como no toco nada del PC, se me va la imagen. Por eso no sé. Pero bueno, oye, nada. Cuando se me apague iré tocándola. No, te decía que los que estamos un poco en la cresta de la ola, pues hay los que no nos hemos sumado ahora a esto, pues sí es verdad que lo vemos desde una perspectiva un poco también temerosa, ¿no? Porque estábamos cómodos en un mar, digamos, tranquilo, pero sabiendo hacia dónde va la corriente siempre y moviéndonos con fluidez y bastante solos, o sea, no veíamos muchos navegantes, ¿sabes? Era todo muy, muy cómodo. Ahora, claro, te van pasando lanchas, barcos grandes, ¿sabes? Podemos centrarnos en ese océano azul y océano rojo, ¿no? Del famoso libro no me acuerdo ahora del autor, ¿no? O sea, ¿podemos considerar que el Pilate está entrando en un océano rojo o todavía está en un océano cómodo, azul, y que donde todavía empiezan a surgir nuevas historias? Sí, yo creo que cada vez habrá más zonas en las que se irá convirtiendo en un océano rojo, claro. O sea, evidentemente España es muy grande y creo que todavía hay muchísimas ubicaciones donde estamos en un océano azul, ¿vale? Y de hecho hay muchas zonas donde todavía es un océano azul, pero ya hay algún barquito por ahí, que eso siempre es bueno, porque un océano completamente vacío siempre hemos dicho que no es lo ideal. O sea, la gente tiene que conocer, oír hablar, ver pasar por un sitio y ver que aquí hacen pues esto y allí hacen lo otro y esto es bueno, ¿no? Por eso que es lo que te decía antes, estábamos en un sitio donde éramos 4 navegantes en un océano muy azul, muy tranquilo, y ahora esto se está convirtiendo en un océano rojito lleno de barcos gordos. Y algunos no tan gordos, pero bueno, hay de todo. De hecho, cuando el mundo de los negocios empiezan a entrar en océano azul, una de las características que hay es que los que están, en océano rojo, perdón, una de las características que empieza a suceder es que los que empiezan a ver ya, oye, este océano rojo, empiezan a ver variantes, ¿no? Y ahora lo que tú decías, ¿no? Empieza a haber muchas variantes, ¿no? Antes era Pilates 1 a 1, ahora es Pilates en grupo, ahora no solamente es Pilates en grupo, sino que es Pilates en grupo y con música y no sé qué, no sé cuánto, y intercalado con entrenamiento funcional y no sé qué, y hostia, empieza a decir, ¿dónde estoy? ¿No? Sí. Y el cliente es el que dice, coño, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Claro. O sea, ¿hago pilates o no hago pilates? ¿Qué hago? Claro. ¿Y qué opinión tienes en cuanto a eso, ¿no? En cuanto al cliente que está desde afuera, ¿el cliente sabe realmente a lo que va? ¿Me explico? Es decir... Sí, te explicas, sí. A ver, es que es una pregunta muy complicada de responder en el sentido de que al final el cliente evidentemente percibe y le llega una serie de inputs y de información y él decide si realmente es un poco lo que está buscando o lo que no está buscando. Quiero decir, al final cada uno tiene que ir hacia el mercado, está bien que se amplíe, que busque diferentes targets. Y bueno, no sé cómo acabará. Es verdad que antes, pues, el target era muy marcado. Era un target de gente de mediana edad tirando a más mayor, con un enfoque muy de salud, femenino, un enfoque de gente que no se siente cómoda en un gym, o sea, que no le gusta todo este tema de clases con música grande, con coreografías o con trabajos de fuerza. O sea, todo esto, pues bueno, gente que huye un poco de eso, oye, pues ve esta actividad y se siente cómoda y dice, oye, pues esto quizá es para mí, o porque tiene una recomendación médica, o porque le ha comentado alguna amiga, pero en general estábamos todos un poco situados en este punto y es verdad que nosotros, por ejemplo, Dona 10 Pilates 10, ya nos habíamos separado un poco de esto, ya habíamos empezado a hacer clases con grupos más grandes
intentando mantener una calidad, intentando mantener una esencia del método, unos instructores que realmente estén formados en Pilates y no en no sé cuántas actividades y 4 cositas de Pilates. Pero bueno, siempre manteniendo esa esencia, ¿no? Quiero decir, sin meternos a mezclar con otro tipo de actividades. Y es lo que vamos a seguir haciendo. O sea, no te digo que no podamos hacer alguna cosita distinta, porque siempre hacer alguna novedad, hacer alguna cosa un poco diferente, siempre puede gustar, pero yo no tengo ninguna intención de salirme de esta línea que yo creo que es la que nos ha llevado al éxito durante todos los años que llevamos haciendo Pilates y creo que es la que tengo que seguir manteniendo. De hecho, yo que hagan Pilates con música y con 25 reformers y que haya todo de gente joven haciendo cosas raras encima del reformer, en cierta medida pienso que esta competencia no me afecta, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que puedo pensar que la gente dirá, hombre, pero haces reformer, sí, ya, vale, pero la gente cuando vea una cosa y ve otra dice, oye, esto no tiene nada que ver. O sea, evidentemente que le llaman Pilates o que lo haces en un reformer, pero claro, cualquier persona que haga una clase así y una clase así dirá, hostia, es que esto no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, no sé. De hecho, un indicador este año, bueno, solemos ir un poco para poner así a la gente en situación, solemos casi todos los años a la FIBO, a Alemania, Albert y yo, a darnos nuestro paseíto por allí. Y este año sí que es verdad que hemos notado un incremento brutal en cuanto a... Había un pabellón prácticamente entero de Pilates, que esto, exacto, vamos, no, o sea, esto ha sido casi de un año para otro, porque el año pasado fuimos. No, el año pasado no fuimos. No, el año pasado sí fuimos, no fuimos. El año pasado sí fuimos, sí. Y había algo más que normalmente, había alguno más, pero lo de este año, vamos, o sea, un escándalo. Bueno, Tecnogym, que es una de las, sí creo que es la empresa número 1 en el mundo en venta de maquinaria fitness, presentaba un reformer allí, ¿te acuerdas? Sí. O sea que, bueno, vamos a tope. Que está bien, si en verdad mola, ¿no? Que esto se dé tanto a conocer y que la gente, antes, hasta no hace mucho, oye, la gente le hablabas del tema del reformer, le enseñabas una foto o veía las máquinas de tal y decía, hostia, esto parece una máquina de tortura. Ahora todo el mundo lo sabe lo que es. Exacto. Es maravilloso. Antes un poco hablando lo que tú decías oye, si llegas muy pronto, mal vas, ¿vale? Y a mí esto me ha pasado mucho. En casi todos los emprendimientos que he hecho, como soy un culillo de mal asiento, siempre intento ir muy por delante y también te conocí a ti. Recuerda que en mi gimnasio introducimos también el Pilates Reformer y la gente cuando veía las máquinas me miraba así como decía, ¿y esto, tío? Claro, ¿no? ahora sería otro rollo. Ahora sería otro rollo. Claro, ahora la gente diría, hombre, claro, esto ya sabemos lo que es. Exacto. Y no solamente eso, también en las tendencias que estuvimos viendo en FIBO, oye, también mucha tecnología, mucha pantalla, como en todos los sitios, mucho oye, puede entrenar casi solo sin instructor, porque al final uno de los grandes problemas que se avecinan ahora, ¿no? Son los instructores, ¿no? Para poder desarrollar la actividad de Pilates, ¿no? O sea, ¿esto cómo lo estáis viviendo en los centros de Pilates? Bueno, pues tal como dices, quizá ese es el mayor problema. O sea, a día de hoy, el mayor problema es este. A futuro, si realmente se genera mucho océano rojo, pues a lo mejor también cede y frena. Bueno, a lo mejor no, estoy prácticamente seguro que donde se vaya habiendo mucha oferta, al final la demanda se acabará resistiendo, evidentemente. Pero eso todavía no está llegando. Lo que sí yo noto mucho que está llegando es el tema de la falta de instructores. Sí, es así. O sea, el mercado crece rápido a probar cosas, a entrar a hacer cosas, pero los instructores no se forman tan rápido, ¿vale? Entonces, todo lo que es la escuela de Pilates está creciendo muchísimo. O sea, tenemos todos los cursos a full, pero en cuanto acaban, a trabajar, o sea, al mejor postor, como es lógico, ¿no? Y entonces aquí, claro, pues eso implica tener que ver cómo lo gestionas, porque si estabas acostumbrado a tener una cuenta de explotación con unos gastos donde el personal ya es lo más importante de la empresa en cuanto a gastos y lo tienes
bien equilibrado y bien ajustado dentro de tu estructura de gastos y dentro de tu estructura de ingresos, de repente parece que esto ya no funciona. O sea, ya no puedes mantener eso. ¿Cómo lo cambias? Es un reto que tenemos por delante y que estamos en ello, pero que quizá ahora es lo más problemático de la ola del Pilates. Dentro de esto, claro, muchos están sumando a la parte digital, ¿no? No sé si para vosotros está ahí en esa línea de decir, oye, podemos ir tirando a que la clase sea digital y el apoyo sea humano para no tener que tener entrenadores tan Formados, especializados, ¿no? tan O formados. especializados. Sí, sí, sí. Hemos visto que hay empresas que ya lo están haciendo, esto, y básicamente para lo que tú dices, para poder tener un instructor con menos formación, porque Pilates, una de las cosas que requiere, pues es un conocimiento del método y de la parte de anatomía y tal para ser un instructor medianamente bueno. Necesitas bastante formación. Y entonces, pues bueno, a falta de profesores, lo que estábamos hablando hace un momento, pues a lo mejor dices, oye, pues le enseño 4 cosas a un instructor o a una persona que tenga una formación, un módulo de actividad física X o que sea un instructor de sala de fitness, no sé, y que pueda dar alguna dirigida, pues le enseño 4 cosas y entonces pues que sigan la clase con unos vídeos bien diseñados, bien estructurados. Pero bueno, nosotros, yo no estamos en esa línea, evidentemente, cuando lo hemos estado viendo que lo están haciendo otros, lo vimos en FIBO, estuvimos hablando con alguien allí que ya lo había estado empezando a hacer, y yo lo he comentado con el equipo técnico, que yo ya he explicado más de una vez que yo no soy un experto ni mucho menos en Pilates, yo soy un gestor, digamos, de gestor de empresa. Pero lo he comentado con el equipo técnico y bueno, evidentemente, como te puedes imaginar, casi cualquier técnico de Pilates te va a decir que estás loco de entrada, pero bueno, no, tengo un equipo bastante razonable en esto, o sea, tienen una visión empresarial, porque bueno, acabo de estar años con ellos, pues han entendido muchas cosas, ¿no? Que decir, oye, está muy bien toda la parte técnica, toda la parte de dar una calidad al cliente y tal y cual, pero esto es una empresa y aquí hemos de ganar dinero. O sea, los clientes han de estar sanos, han de mejorar, pero la empresa ha de ganar dinero y nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que no es que tengan una visión cerrada técnica, pero bueno, la visión cerrada técnica es esto, es un horror, evidentemente, pero la visión un poco más ampliada es, oye, si llega el caso que necesitamos hacer algo así, pues nos lo plantearemos. De momento vamos a intentar, de la manera que podamos, ir formando instructores con nuestra manera con nuestra escuela y que hagan prácticas, que hagan visualizaciones de instructores formados y que den clases creadas por ellos y que sepan adaptarlas al grupo que tengan. Si tienen un grupo que puede dar un nivel más alto, si tienen que corregir, si tienen que hacer un cambio, una adaptación a un cliente que no puede hacer ese ejercicio, que esto con el otro profesional no lo vas a poder hacer. El otro profesional va a hacer la clase de la pantalla y poca cosa más. Y bueno, claro. Ahí también, evidentemente, hemos de intentar, si podemos sostener esto, tener una cantidad de clases gigante como tenemos, que tenemos muchísimas, y tenemos muchos instructores, si lo podemos aguantar, se aguantará, porque para nosotros es bastante clave a la hora de la prestación de valor del servicio que el cliente recibe. Muy en relación con esto, Albert, cuando el Pilates empezó, yo qué sé, hace 20 años, era 1 a 1, ¿vale? Luego algunos se atrevían con 2 reformes, luego llegó Dona 10 y se le fue la olla y puso 8, ¿vale? Y ahora en la FIBO precisamente hablábamos con algún operador que va a meter 20 y pico. No sé hasta dónde va a llegar. No sé si tú te sumas también a la ola de seguir subiendo número de unidades. Si tú crees que la tendencia va a ser cada vez más unidades, si para subir en unidades tienen que tener apoyo tecnológico
o no, o es que está el sector está tan en bragas que se están probando muchas cosas hasta encontrar el punto donde, oye, aquí rompe esto y no puede seguir siendo más. A ver, yo creo que puede funcionar y puede haber mercado para todo. Quiero decir, si tú eres capaz de hacer una clase con 20 personas o 25 personas encima de un reformer que tiene unos beneficios determinados para ese público y un precio ajustado a ese público, pues perfecto, bienvenido sea. Quiero decir, si eso es una cosa que le veo que tiene continuidad en el tiempo, pues no te lo sé decir. Quiero decir, eso va a durar 20 años en el centro ese o 15 años en ese centro que empiecen a hacer esa actividad. Pues no lo creo. Pero no es que no lo crea porque no le saldrá bien hacer pilates con 20, no. No lo creo porque probablemente ninguna actividad de las que está haciendo a día de hoy, pilates y otras tantas, de aquí 15 años ya no hará ninguna de ellas. Porque es un continuo novedad y novedad y novedad. Porque es normal, hay mucho mercado que busca eso continuamente, ¿sabes? Entonces, pues probablemente este tipo de centro que van a poner esa cantidad de reformas, pues lo amorticen en unos cuantos años, les haya servido para poner una novedad más dentro de sus dirigidas y perfecto, y bienvenido sea, si lo saben manejar, porque bueno, ojo, porque 20 o 25 personas encima de un reformer tiene sus peligros, depende de lo que les hagas hacer, ¿eh? Pero bueno, tiene sus peligros, entonces, bueno, pero a partir de ahí, si eso lo saben controlar y tal, perfecto. Nuestra línea, evidentemente, no es esa. Evidentemente no es esa. Nosotros ya llevamos muchos años haciendo pilates y queremos llevar muchos más haciendo pilates. No queremos de aquí 10 años o 15 años estar haciendo otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, para mí, lo que tiene valor es esto. O sea, hacerlo en unos grupos más controlados. Pero a ver, no nos engañemos. Hemos ido todos subiendo esto y al final ya estamos teniendo algún centro donde hemos llegado a tener hasta 12 reformes. Aquí yo creo que Club Pilates nos ha marcado un poquito ese techo, ¿vale? Con esos 12 puestos, que a mí, sinceramente, pues me parecen un poco altos para poder dar una calidad mínima. Tenemos a día de hoy solamente un centro con 12, el resto tiene 9, 10. Club Pilates pone pantallas, creo, ¿no? ¿O no? No. Vamos, que a no ser que sea una novedad de hace poco. No lo sé. Es que hay alguno que tengo en la mente que tiene pantalla, sí, pero ahora no sé cuál. Sí, pues no es Club Pilates. No es Club Pilates, ¿no? Vale. No, Club Pilates, hasta lo que yo sé, tengo entendido que sigue queriendo mantener esta línea, ¿eh? O sea, esta línea un poco de tener instructores formados, tener una calidad en las clases buena, en la medida de lo posible, evidentemente. Nunca vas a poder dar una calidad con 2 personas o un individual a una grupal de esta manera. Pero bueno, entiéndeme, o sea, yo no tengo noticias de que quieran hacer un cambio hacia este tipo de clases, bueno, no sé qué nombre ponerle, pero más de moda o abarcar un público que busque, pues eso, hacer un poco de actividad física diferente encima de un reformer, ¿sabes? Hemos estado hablando mucho de ese boom que está teniendo el Pilates en estos últimos años, ¿vale? Pero claro, este boom ha sido hablando de Pilates Reformer, ¿no? Porque Pilates Match se venía haciendo ya de hace muchos años atrás y se hacía en un montón de sitios y todo el rollo, ¿no? Quizá a lo mejor sí más ese boom en centros más específicos. Entonces, si tú tuvieras que iniciarte dentro con un club de Pilates, ¿vale? ¿Tirarías a suelo? ¿Tirarías a reformer? ¿Tirarías un mixto? ¿Tirarías a un mixto con cosas raras? No sé, o sea, ¿cómo crees que sería el centro de Pilates? Con cosas raras ya sabes que no. Ya te lo he dicho, con cosas raras no. Y, a ver, cosas raras. Supongo que con todos los respetos de las cosas raras, pero cuando te refieres a raras te refieres a alternativas. O sea, no sé, un funcional, que eso es raro. Es raro para los que dentro del Pilates tenemos la esencia del Pilates. Exacto. Pero no es raro, quiero decir,
al final, no sé, ahora está viendo, bueno, ahora ya hace un tiempo que hay muchos centros de estos boutiques especialistas que mezclan este tipo de actividades, que te encuentras que hacen un barre con un box y con un funcional, no sé ahora exactamente cómo, pero sí, o sea, entonces, bueno, yo a lo mejor les va de coña, sinceramente no es que tenga yo una información cercana de esto, pero para mí, bueno, vuelve a ser un producto que, no sé, es como que busca un poco oye, a ver, venga, actividades que estén un poco de moda y oye, un marketing muy guapo, y venga, y gente joven que ahora hace boxing, luego hace reformer con música. Bueno, claro, no es un poco nuestro modelo, ¿no? Nosotros no nos movamos por ahí y creemos que hacer la marca fuerte significa realmente ser buenos en una cosa, ¿vale? Entonces, esto, así, también me has preguntado, porque te he cogido la pregunta por el final. Sí. La parte del principio era si dentro de Pilates, si yo recomendaría hacer reformer o también, pues bueno, Pilates, quien sepa un poco, quien investigue un poco, sabrá que la esencia del método es el mat. Pilates suelo es donde tienes que aprender Pilates. O sea, nosotros, por ejemplo, no dejamos formar a nadie en un curso de reformer si no ha hecho previamente un curso de Pilates mat, porque no tiene la esencia, ¿vale? Luego en el reformer, evidentemente, pues repetirá y refrescará todo el tema de principios básicos de Pilates y tal, pero ya estará el curso más enfocado a ser reformer, pero donde aprenderá más el método, los principios básicos y tal, será en el curso de mat, ¿vale? Dicho esto, si alguien quiere abrir un centro de Pilates, yo le recomendaría seguramente en el 90% de los casos o en el 100% si no es una ciudad grande. Si es una ciudad grande, pues venga, vamos a discutirlo. Si es una ciudad no muy grande, te diría que reformer 100%, ¿vale? Uh-huh. Que solamente abra una sala con 8, 9, 10 máquinas, ¿vale? Ese para mí sería el consejo así rápido, ¿vale? ¿Metros cuadrados? Metros cuadrados no necesitas muchos. Para meter 8 o 10 reformer necesitas una salita bien distribuida de unos 60 metros, 65 metros, y luego un pequeño espacio de recepción, una pequeña zona para cambiarse que no necesitas probablemente ni vestuario, porque el 95% de la gente que te pide información no tiene intención de cambiarse dentro. Con nuestro modelo, ojo, como los pongas a sudar, a hacer con la música y con tal y hacer otras cosas, vigila. Pero con nuestro modelo no es una actividad en la que se vayan a poner a sudar de manera intensa. Van a poder hacer un trabajo intenso corporal, pero no es un trabajo de tenerte que duchar cuando acabas, ¿vale? Entonces, bueno, eso, o sea, con 100 y poco metros puedes tener un centro a la mar de chulo. Bien. ¿Y cuánta pasta? ¿Una inversión mínima para como cualquier centro de cualquier actividad? Es que esto me hace gracia porque muchas veces gente que nos llama para el tema de las franquicias, que no hemos hablado de las franquicias, luego si quieres lo comentamos, pero hace ya un par de años o 2 años y medio que iniciamos el proyecto de franquicia. Pues sí, mucha gente nos dice que cuánto cuesta, ¿no? Hacer un centro, y entonces cuando les decimos lo que cuesta, se sorprenden, pero muchísimo, ¿sabes? Muchísimo. Yo digo, pero a ver, que esto es lo que cuesta hacer la reforma de cualquier espacio, hagas lo que hagas. Quiero decir, si tú le quieres meter un pavimento, le quieres meter una climatización, le tienes que poner un vestuario de minusválidos, le tienes que meter un rótulo, tienes que poner unas luces. A ver, pues lo que cuesta es reformista, quiero decir, tanto por metro cuadrado. Si es que no hay vuelta de hoja, da igual que quieras hacer un yoga, que quieras hacer un pilates, que quieras hacer un box, que quieras, da lo mismo, ¿sabes? ¿1.000 pavos el metro cuadrado? 1.000 pavos sería con las máquinas incluidas. Si no incluyes las máquinas, una reforma que no sea excesivamente cara, evidentemente, si vas a parar a una franquicia que te pide unas calidades
súper altas en todos los espacios, todas las paredes revestidas, una iluminación determinada que es chulísima pero carísima. Claro, ahí también puedes tener un margen de cambio de inversión muy bestia. Pero si tú le pones una tarima normal, un mostrador, un tal, que no es material, digamos, excesivamente caro, aunque sí, evidentemente, puede ser que haya cosas que tengan su gracia, ¿no? Porque al final también estamos en un producto que queremos cuidar también la experiencia del cliente cuando llega a la instalación, no está pagando un precio bajo porque está en un centro con grupos más pequeños y tal, y esto ya automáticamente ya te va a disparar el precio comparado con un gimnasio. Entonces, oye, apostemos por tener una instalación mínimamente acogedora y chula, y eso pues sí, depende de qué detalles tienen un precio a pagar, ¿no? Pero bueno, lo que tú has dicho, oye, 1.000 euros por metro cuadrado con las máquinas incluidas suele ser un precio por ahí va, que ya te digo, lo que te va a costar montar un centro de entrenamiento personal. Que poner un centro de entrenamiento personal con unas cuantas máquinas, con un par de vestuarios, 1.000 euros metro cuadrado, es lo mismo. Sí, total. Oye, si yo estuviese aquí dándole vueltas a montar un centro de pilates, no sé, ¿qué 3 cosas tendría que tener en cuenta? O sea, ¿qué 3 cosas no me podría saltar? O sea, porque, oye, esto sí o sí tienes que tenerlo en cuenta porque si no, la vas a cagar. Ya. Esa pregunta es difícil de contestarte, pero bueno, sí te voy a contestar. Lo que pasa es que esto es necesario, pero no es suficiente. Pero claro, si tú me dices, no, es que solo me puedes decir 3, ¿eh? O sea, no te enrolles. Bueno, pues no me enrollo, te voy a decir 3 y con estas 3, hombre, te salvo bastante, si lo haces bien. Venga, tírale. Mira, la primera ya la sabes porque es la que dice todo el mundo, que es ubicación, ¿vale? Esta es la que te dice todo el mundo. He visto unos cuantos podcasts tuyos y muchas veces hablas sobre esto y yo creo que cualquiera que sepa un poco del sector te dirá esto. Sí es cierto también que la gente que no es del sector no lo sabe y que cuando tú le explicas la importancia de la ubicación no sabes la lucha que significa convencerlos. Sí. ¿Sabes? O sea, es alucinante. Al final te das por vencido muchas veces. Ya. ¿Sabes? Porque por mucho que le expliques, ya, pero, que no, que me hagas caso. Bueno, pues nada, la ubicación. La ubicación además engloba 3 cosas, que es la zona, digamos, que sea una zona que tenga una renta determinada, no hace falta para nuestro producto a día de hoy, no somos un producto de precio súper exclusivo, pero tampoco puedes meterte en una zona de renta muy bajita, ¿eh? Pero ¿Mínimo? Claro, es que también depende mucho de la ciudad. O sea, tienes que comparar en función de la ciudad, si no, no sirven las comparativas, ¿eh? Pero yo qué sé, te pongo un ejemplo de ahora que estamos viendo locales toda esta semana en Madrid. Pues bueno, una renta en Madrid, que es la más alta de España, ¿eh? Cuidado. No la cojáis como comparativa con otras ciudades, ¿eh? Pero en Madrid, por ejemplo, pues una buena zona puede ser que esté entre 40 y 50.000 euros de renta neta por hogar. Esto también, quien no esté acostumbrado a esto, le suena un poco, pero esto cuando coges un programa de estos de geomarketing, pues bueno, es una de las 3 o 4 variables de renta que siempre te puede dar renta bruta, renta neta, por persona, por hogar, ¿vale? Pues nosotros hemos cogido un poco como referencia la renta por hogar neta. Y siempre que hacemos la comparativa, cuando buscamos locales, ponemos en un Excel, venga, va, para este cliente, pues vamos a ver todos estos locales, pam, 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 pam. Y entonces siempre una de las columnas es la renta neta por hogar, ¿vale? Y entonces por aquí, la referencia en Madrid para mí, que está bien, entre 40 y 50. 60 está bien. Ayer un local de una renta de 80. Para mí es muy alto, ¿vale? Para mí es demasiado. ¿Por qué? Pues porque es un público muy exigente. O sea, tampoco, o sea, tan malo es pasarse por arriba como por abajo. Yo, la experiencia que he tenido es que sí. Es que es mejor. Curioso. La experiencia que he tenido es que sí. También es verdad que, por ejemplo, este local tiene una renta muy alta, pero una densidad de población más baja. O sea, por ejemplo, otro local que estamos valorando. La típica zona de las afueras donde... Un poquito hacia la zona alta, correcto. No está muy hacia la zona alta, porque si no, si está en una zona ya de muy poca densidad, ya te digo que no es una buena ubicación si te quieres poner en Madrid. Preferible más densidad y menos renta.
Exacto, ¿no? Sí. Renta media. No sí. Menos renta, irte a un barrio muy denso con renta baja. Típica ciudad de dormitorio, de zona metropolitana, vigila con eso, ¿vale? Pero sí, pero esta es un poco mi experiencia y lo que yo te recomendaría en cuanto a la ubicación. Entonces, la zona, teniendo en cuenta esto, población y densidad, la calle, porque yo puedo estar en una zona buena, por ejemplo, en este sentido, pues, hostia, la renta está bien, la ubicación está bien, pero es una calle que no pasa nadie. No me gusta. Capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con 2 preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas 2 preguntas, puedes agendar, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasios.com/sesión. Te espero dentro. Vale, esto yo sé que los software de geomarketing también te lo miden. O sea, ¿dónde está el límite que marcáis vosotros? ¿A cuántas personas o vehículos? Pues mira, es un dato que ahora no te puedo dar con claridad porque lo tengo... O sea, así como tengo muy claro el otro, este de cuánta gente por hora y tal, no te lo puedo decir muy claramente. Y lo tengo anotado y alguna vez no lo solemos poner tanto en el Excel, sino que nos basamos más en el tránsito, digamos, visible. O sea, en el tránsito de, oye, ves a visitar el local y quiero que des una vuelta por la zona, quiero que veas comercios, si hay comercios cercanos, cuánta gente en ese momento pasa por la calle, ¿vale? Y nos hacemos una idea clara de si realmente es una zona donde pasa gente o es una zona donde no hay comercio, donde ves que pasa una persona, al cabo de un rato otra. Se ve enseguida, ¿eh? O sea, no hace falta tampoco demasiada vista. Pero bueno, sí que es algo que tenemos que... Porque, bueno, en el software precisamente que tenemos es una versión que no está todavía tan mejorada en esto del tema del paso de gente. Por eso todavía no lo dominamos tanto. Pero vaya, es una variable importante y que se ve muy, muy claramente. Y luego, por último, la visibilidad. Todo esto para mí es ubicación. O sea, ubicación, zona, calle y visibilidad exterior, ¿vale? Porque a lo mejor estas 2 cosas son muy buenas, pero luego tiene una fachada pequeñita, está como muy escondido, ¿sabes? Y la gente pasa por delante pero no lo ve, ¿sabes? Entonces eso también es importante. Entonces, dentro de la ubicación te diría que estos 3 aspectos, si tú estos 3 aspectos, tienes buena fachada, buena visibilidad exterior, una calle más o menos transitada y aciertas en esto de la ubicación de la renta y tal, tienes 50%, venga, ganado. Te queda el otro 50% que hay mucha tela, pero tienes 50% ganado. ¿Tienes el caso con franquicia o negocios vuestros propios que digáis, aquí me la jugué un poco con una ubicación que yo sabía que no iba a ser tan buena y que lo veas repercutido en la rentabilidad del local? Totalmente, ¿no? Totalmente, pero vamos, ¿de dónde crees que saco tanta seguridad en lo que hablo? Claro. De haberme equivocado yo y, o sea, de haber visto años atrás un local donde, ostras, bueno, el local está muy guay, la renta está bien, pero la calle, por ejemplo, no es demasiado buena, pero bueno, como el alquiler ya es más bajito, oye, venga, va, la has pifiado. La has pifiado. Es mejor que cumpla las 3 características del local y que el alquiler sea un poquito más alto a que no tenga una y el alquiler más bajo. Exacto. Bien, totalmente. Entonces, porque en el otro, como no te cumpla una de las 3, vas a tener que sufrir y vas a tener que tirar de marketing, buena venta, mucho referido, a ver si mejoramos la fidelidad, ¿sabes? Para tenerlo siempre a full. En cambio, en el que te cumplen las 3, si no eres un desastre en todo lo demás, evidentemente, aquello va rodado, va como un tiro, ¿sabes? Va rodado. La gente Para los que no queráis invertir tanto en el local, no os preocupéis porque simplemente nos tenéis que contratar a nosotros.
Exacto. Los que no sé. tenéis una ubicación tan buena o no estáis en una calle tan buena, pues entonces llamáis a Nacho y le decís, Nacho, méteme la ubicación aquí dentro. Y ya está. No, es que es así, es lo que te digo. Nosotros, por ejemplo, donde hacemos, pues tenemos que trabajar más todo este tema de campañitas, de jugar con estrategia de precio y todo esto, pues es en los centros que están preubicados. Si queremos tirarlos para arriba en número de clientes o tirarlos para arriba a tope. A ver, gracias a Dios no hemos cerrado ningún centro. Estamos haciendo el 8º centro propio ahora y no hemos cerrado nunca ninguno. Pero evidentemente lo que decimos, las rentabilidades son muy distintas. O por ejemplo, uno de los centros que es el que peor ubicación tiene de todos, era un centro grandecito con 2 salas y al final tuvimos que cambiar la estrategia y pasarlo a una sala, porque no daba aquello para bajar el precio, pasar a una sala, subir los reformes, es el único que tenemos los 12 reformes, ¿vale? Tuvimos que rascar ahí para conseguir encontrar un equilibrio mejor por culpa de la ubicación. Claro, total. Por culpa de la ubicación. Total. Oye, me había dicho de 3 pilares importantes para que un club de pilates funcionase. Sí, los otros 2, te digo, una cosa que a ti también te gusta mucho, que es tener el foco en ventas. O sea, es otra de las cosas que también cuesta mucho de explicar a la gente que no es del sector. Necesitas hacer bien las ventas, porque es verdad que si conseguimos una buena ubicación, vamos a tener leads, vamos a tener gente que nos va a entrar por la puerta cada día a preguntar, quiero información, porque hemos conseguido una buena ubicación, pero como esa información no la sepas dar bien, vas a tener un ratio de conversión de información a cliente bajo y te va a seguir costando también tener esa cantidad de clientes que tú tenías expectativa de tener. Por lo tanto, segundo pilar, pon el foco en aprender protocolos y sistemas de ventas. Tu gente tiene que tener un CRM, tu gente tiene que hacer un seguimiento, tiene que tener unos protocolos, tiene que saber cómo hacer una presentación de precios, tiene que saber cerrar una venta cuando el cliente lo tiene muy predispuesto para empezar, y eso se aprende. Eso no te cae del cielo. Y si no lo saben, me podéis llamar. Llamas a Nacho, por supuesto. ¿Qué porcentaje de conversión consideráis, de inversión, de conversión consideráis aceptable en un centro de pilates? Pues mira, igual a ti te sorprende porque ya sé que tú sabes meterle mucho foco en esto, pero no tenemos un ratio excesivamente alto. A día de hoy tenemos un ratio de como un 35 o 40% de conversión. Pero te voy a decir una cosa. El otro día recibí un estudio de 369 centros boutique de Estados Unidos y 14 países más. No sé si había alguno de España, no vi que lo especificara, donde les hablaban, o sea, les hacían una encuesta anónima, pero la gente contestaba a todos los CEOs de cada estudio sobre diferentes preguntas como rentabilidad, margen sobre beneficio, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas era su ratio de cierre, ¿vale? Imagino que mucha gente no tenía absolutamente ni idea, aunque es verdad que países más avanzados lo tienen mucho más claro que nosotros, más avanzados, digamos, en gestión, y salió un ratio especialmente bajo, tío. Salía un 30% de conversión de lead a cita y un 30% de cita a venta. Que si tú haces un 30 de un 30, te sale, me parece, un 12, una cosa así. Es que depende si ese lead viene de una campaña de ads. Evidentemente, también. Que si viene porque pasa por la puerta de la calle. Si viene de ads, oye, puede ser normal. Sí, no está mal, pero esto no era así, ¿eh? Esto no era de hacer campañas continuamente. Estos eran los leads anuales. ¿Sabes? Leads anuales, citas anuales, ventas anuales. ¿Vale? Pues tío, y era 11 y es muy bajo. Esto significa que hay mucho por mejorar. Mucho por mejorar. Y evidentemente, tú imagínate que un centro que tiene un 11 pasa a un 30. ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que significa eso? El primer mes igual no lo notas tanto, pero cuando lleves 10, cuando empiezas a hacer el acumulado, 20, claro. Entonces, bueno, eso es un pilar muy importante
y también a veces cuesta un poco que la gente entienda y cambie el chip hacia eso. Oye, y el último, ya por decir uno, porque estos quizá para mí son los dos más básicos, tener una buena estrategia de precios. O sea, que tú puedes hacerlo todo bien en este sentido, puedes tener una buena ubicación, tener un buen servicio y tal, pero luego equivocarte en la estrategia de precios, que también es bastante habitual ver pues, precios que dices, ostras, es que si le hicieras 3 cambios, se te dispara. Ya verás, ¿sabes? O sea, es bastante habitual ver, pues yo qué sé, muchos precios, trabajar con bonos, esto se paga por uso, ¿sabes? O sea, cosas que dices, cambia 2 cosas y esto en unos meses se te dispara las ventas, ya lo verás, ¿sabes? Bueno, estos 3 te diría, Nacho. Oye, y luego que da bien las clases, ¿no? Claro, es que ahí va yo. O sea, el servicio en sí. Claro, yo no te he querido decir, porque tú antes de tener la entrevista me has pasado un WhatsApp. Me has dicho, oye, te paso 4 preguntitas que te haré. Y esta, porque otras las he visto y digo, bueno, pues vale. Y esta digo, ¿qué le digo? Y he pensado, digo, las que son básicas, no hace falta que se las diga. Porque, ¿qué le voy a decir? ¿Que tenga buenos instructores? Hombre, pues claro. Hombre, no, o sea, estas son las que todos sabemos, Nacho. Total. Oye, gente profesional, gente maja, que dentro de la instalación haya buen rollo, que el instructor sea y la gente de recepción sea gente alegre, digo, gente ganas de transmitir, que la experiencia del cliente sea buena. Cuando la gente va, tiene que estar allí, tiene que haber buen ambiente. Bueno, quizá no es tan obvio, ¿no? Pero bueno, lo pondría dentro de lo obvio y lo pondría dentro de lo que realmente un buen gerente esto lo hace, seguro que lo hace. O sea, un buen gerente, un buen gestor seguro que esto lo tiene claro. Buena atención al cliente, buen ambiente, profesionales buenos, implicados. O sea, son cosas que, oye, no sé, como por ejemplo, oye, la instalación que esté correcta, que esté chula, que esté limpia, que esté en orden, que todo funcione, ¿sabes? Son cosas bastante visibles y bastante obvias, ¿no? No te iba a decir eso porque no tiene mucha gracia. Oye, y antes cuando hemos estado hablando de la ubicación, ¿vale? No hemos hablado de la localización, ¿vale? ¿A qué mínima población apuntaría? O sea, un pueblo de 30, 40, 50.000 habitantes ya diría, oye, ¿ahí podría hacer negocio o no? ¿O todavía no va el sector suficientemente maduro como para poder estar en una población de esas características y tener un negocio predecible? Mira, yo te digo, también si nos está escuchando gente que está pensando en montar un centro de pilates, también hay que hacer una diferenciación clara. O sea, hay muchos centros de pilates que son muy enfocados a autoempleo. Esto supongo que lo hablamos también en el primer podcast, no me acuerdo, pero es bueno recordar que son 2 conceptos distintos. O sea, tú puedes montar un centro de autoempleo donde tú estás buscando un objetivo de tener 30, 40 clientes, ¿vale? Que vas a trabajar mucho con el boca a oreja. Entonces, todo esto que estamos diciendo de la importancia de la ubicación, la importancia de las ventas, la importancia de la estrategia de precios, se diluye un poco esta importancia, ¿sabes? Porque al final esto es mucho tú, el contacto que tengas tú con los clientes, el boca a oreja es lo primordial, ¿sabes? Y entonces, oye, puedes estar en un localito que no esté bien ubicado, que no tengas una estrategia de precios demasiado bien diseñada, que no sepas vender, pero no pasa nada. Tienes un profesional, es posible que estés en una población con 10.000 habitantes, por ejemplo, ¿sabes? Y que tengas tu cartera de 30, 40 clientes, oye, y tienes tu pequeñito estudio de pilates que te funciona y que te ganas bien la vida, ¿me entiendes? Entonces, hagamos un poco esta diferenciación clara, porque no estamos hablando de esto. Estamos hablando de un negocio donde no es autoempleo, sino donde realmente pues ya tiene una inversión determinada, tiene una renta alta o media alta porque voy a buscar una buena ubicación, donde voy a buscar un mínimo, por ejemplo, con un centro con 10 reformers te va a dar la capacidad para tener entre 300 y 380 clientes y una facturación
pues igual de 30.000, 35.000, depende un poco de los precios, porque dependerá de la zona donde lo pongas, euros mensuales. Con lo cual, 350.000 anuales o 400.000 anuales. Entonces, esto es más ya un negocio. Entonces, ¿pondría esto en una localidad con 10.000, 20.000? Pues igual no. No sería mi recomendación. No, o sea, no sería lo ideal. Ahora, tenemos un centro en San Pedro de Alcántara. No recuerdo ahora mismo cuánta población hay en San Pedro de Alcántara. Sí, hay población. En esa zona hay mucha población. Haz un Google. Venga. Ponlo. Venga. Coño. Ahí está. 166.000. ¿Cuánto? 166.000. ¿En serio? ¿En San Pedro de Alcántara 100.000 habitantes? Sí. A ver. No puede ser. Ah, no, 38.000. 38. Sí, 38. Vale. Bueno, no son tan pocos. No son tan pocos. Pero vaya, es la población más pequeña. Es la población más pequeña. Luego, por ejemplo, pues vale, ya sabes que casi todos los nuestros propios están en Barcelona. Tenemos uno en Mataró que tiene 110.000, 120.000. Uno en Gerona que tiene también 110, 120. Uno en Sevilla que tiene 450, 500. La que tiene menos es esta de 37. ¿Cuántos clientes tiene después de 2 años? Pues creo que están en 240, una cosa así. ¿Viven bien? Sí. ¿Tienen una renta baja? Sí. ¿Pueden llenar para poder tener 300 y pico? Bueno, pues ya más complicado. No digo que no se pudiera, pero ya es más complicado poder tener una cantidad de clientes ya tan a full, quizá con una población así, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, por eso, si tú me dices, oye, el mínimo, pues igual te diría 50.000, venga, 50.000. Oye, ¿y qué diferencia hay entre empiezo yo solo o me busco una franquicia que me lleve de la mano? Si la franquicia es buena, todo. O sea, toda, ¿no? De la noche al día. También, si empiezas tú solo, también depende de tu background. O sea, si lo vas a montar tú, Nacho, pues no me necesitas para nada. Y no has montado nunca un centro de pilates. Pero si vienes del sector, sabes perfectamente cuáles son las variables importantes, lo vas a meter en un buen sitio, vas a poner una buena estrategia de precios, vas a hacer que la gente trabaje muy bien a nivel de ventas. Si necesitas marketing, lo vas a tener que flipas. Y luego vas a contratar gente, pues más o menos que dé un buen servicio y el centro te va a funcionar bien. Y no eres un experto en pilates, pero si eres un experto del sector y sabes lo que haces. Si no eres un experto del sector, pues entonces yo te digo que vete con cuidado porque, claro, hay muchas variables que pueden parecer de sentido común y no lo son tantas, porque al final se te mezclan mucho las variables. O sea, aquí, por ejemplo, hemos hablado, oye, una ubicación con una renta, con tal, pero luego al final son muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿sabes? O sea, tú te puedes coger 4 ideas y sí, evidentemente las puedes aplicar, pero luego vas a encontrar un local en el que tiene otras variables a comentar, muchas. O sea, ¿qué significa eso de que tiene buena visibilidad? Hostia, tiene 2 plantas. Al final, ¿qué hago? Es una población grande, meto reformer y meto mat, o meto silla o spring walls, ¿y qué cambiará? Claro, vas sumando. O sea, vas sumando un montón de variables, ¿sabes? Vas sumando un montón de variables que cuando llevas años en el sector y cuando te has dedicado a gestionar y te has dedicado a cuidar y a entender estas variables, pues ya no te parecen tantas. Ya te va pareciendo todo un poco de sentido común. Pero claro, cuando no, pues macho, te va a abrumar. Porque para abrir un centro o un gimnasio
no sé, una vez estuve así haciendo un artículo de estos para el blog y tal, y pensé, ¿cuántas decisiones tienes que tomar? Pues entre 500 y 1000, ¿eh? No te exagero. No, es que no te exagero, Nacho. Tú tienes que tomar entre 500 y 1000 decisiones. O sea, es que... Y claro, ¿qué pasa? Que por sentido común habrá muchas que las acertarás, ¿sabes? Y dirás, oye, ¿cuántos enchufes tengo que poner en la recepción? Hostia, pues es posible que aciertes. Que igual no, ¿eh? que igual no, ¿vale? O sea, pero habrá muchas cosas que sí que por sentido común las sacarás. Pero habrá muchas otras que no las sacarás por sentido común. Entonces, ahí te digo que la experiencia y el know-how es muy determinante. Total. Muy determinante. Y luego, una cosa que no hemos hablado y que me gustaría, a pesar de que llevamos ya casi una hora hablando, que es el tema del valor de la marca. También es importante al final, no solamente el know-how, sino cuando tú entras en una franquicia que está creando marca y que tiene detrás un volumen de centros trabajando y que tiene un reconocimiento que cuando entras en sus redes sociales, en su web, en su tal, en su cual, tiene un respaldo, ¿sabes? De que la gente, oye, tiene un reconocimiento que tú lo coges de entrada. O sea, lo estás cogiendo y eso, claro, no tiene nada que ver con montar tu centro Pilates Pepito por primera vez, que estás tú solo allí y que la gente, pues bueno, a lo mejor haces una web chula, pero ya no tiene ese empaque que tienes detrás de coger una franquicia que hace las cosas bien y que tiene detrás, pues todo un valor que da confianza al cliente, ¿sabes? Que de eso se trata las marcas. ¿Qué es una marca? Pues algo que te da confianza. Te da confianza. ¿Sabes? Pues eso. Sí, no, yo soy de eso, de esa opinión también. Si no conoces muy bien dónde te vas a meter, siempre le doy dos opciones. Una, búscate una marca que ya esté funcionando y otra, contrata a mí, que ya sé dónde está el rollo, ¿no? A mí o a otro consultor que sabe por dónde tirar, ¿no? Puedes hacer las dos cosas. Puedes coger una franquicia y contratarte a ti. Tú trabajas para algunas franquicias. Sí. O sea que las dos cosas pueden ser a la vez. No tiene por qué ser una sin otra. Sí, pero normalmente cuando a mí me llaman de franquicia, el franquiciado, y le trabajamos dentro de lo que es la parte operativa, es porque la franquicia es mala. Porque eso es trabajo de la franquicia. Otra cosa es que hagamos campaña, que hagamos no sé cuánto, pero cuando me llaman para la parte operativa, o sea, para definir pricing, para definir ventas, no sé cuánto, en mi opinión, esto es trabajo de la franquicia. Mi opinión, tampoco, no he montado yo nunca una franquicia y no sé hasta dónde tengo la obligación de dar, ¿no? No sé también tú qué opinas, ¿no? No. ¿La obligación? ¿Qué quieres decir la obligación de dar? No te entiendo. Sí, la obligación como franquicia, como central. Como franquicia, como central, por lo que yo te cobro, ¿qué te doy? Sí, ¿no? Ya te entiendo, sí. Bueno, yo aquí sí que quiero hacer la mención de que evidentemente si tú vas a contratar una franquicia, asegúrate que es una franquicia que está dando buena rentabilidad a sus centros. O sea, por ejemplo, un dato muy importante, ¿cuántos centros han cerrado esta franquicia? De los que han abierto, muy bien, pero ¿cuántos han cerrado? Pues es un dato muy importante, porque si hay un porcentaje de cierre de un 20, de un 30, de un 40% de centros que abren y al cabo de unos años cierran, algo pasa. Vas a estar en ese riesgo también, porque vas a entrar un poco en ese riesgo. Entonces, no siempre, también es verdad, no te voy a decir lo contrario, que muchas personas que se ponen en una franquicia no son profesionales de empresa. No son emprendedores, porque sí, es verdad, están emprendiendo en un negocio, pero no tienen muchas veces los conocimientos empresariales. Entonces, yo una de las cosas que suelo decir es, un negocio es bueno, y me sirve, cambia la palabra negocio por franquicia, un negocio es bueno si haciéndolo mal funciona. ¿En serio? Esto me lo enseñó un jefe mío, Kim Castells, le doy un saludo desde aquí, porque el primer podcast lo vio y me mandó un WhatsApp y me dijo, Albert, he visto tu podcast. Oye, Kim, un abrazo. Esto lo aprendí de él como muchas otras cosas.
Y me lo dijo, un negocio es bueno si haciéndolo mal funciona. Y estamos en este tema, o sea, la franquicia te tiene que dar unas bases suficientemente sólidas para que haciéndolo mal funcione. ¿Vale? Si no es así, no es buena la franquicia. No es buena la franquicia. Entonces, ¿qué pasa? Que te puedes meter en una franquicia que no sea suficientemente buena, en un negocio que no sea suficientemente bueno y que dependa mucho de tu día a día, de tu saber hacer, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que si no eres bueno en el saber hacer, si no aplicas bien las cosas como tienen que aplicarse, que no siempre es tan fácil, entonces puede ser que te vengas abajo, porque no eres capaz, la estructura no es tan potente como para aguantar que el gestor o la gestión sea mala, ¿sabes? Total. Entonces, ahí está el tema. Métete en una franquicia, pero que sea suficientemente buena para que si tú eres malo, vaya bien. Total. Pienso igual. Oye, y dentro de este proceso que nos conocemos hace mucho tiempo, me decías que, o hablábamos, cuando todavía no era franquicia. Y llegó un momento donde viniste con el rollo de, Nacho, creo que voy a franquiciar mi centro, ¿no? Y ahora está en esa fase, ¿no? Está en la fase de franquiciar centro y de ir abriendo y de no sé cuánto, ¿no? Y la pregunta es, o sea, ¿en qué momento alguien que tiene un modelo de negocio que le funciona está preparado para empezar a franquiciar? ¿En qué momento? Bueno, primero lo que diría es, tienes que tener muy claro por qué quieres franquiciar, ¿vale? Y tienes que tener muy claro que estás metiéndote en un negocio que no tiene nada que ver con el que en teoría conoces. O sea, franquicias porque conoces un modelo de éxito o crees que lo conoces, crees que es multiplicable, suficientemente sólido para que haciéndolo mal funcione, ¿vale? Y dices, oye, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Vale. Pero tienes que tener en cuenta que gestionar esto, o sea, tener una central franquiciadora, un departamento de expansión que busque gente para que haga centros con tu marca, etcétera, no tiene nada que ver con el negocio de montar un centro de pilates. Es un negocio totalmente distinto que yo estoy aprendiendo, ¿vale? Y que todavía me queda mucho por aprender, porque solo llevo 2 años. Y me he asesorado y he hecho alguna consultoría antes del tema de la franquicia y he leído cosas y tal, pero estoy en proceso de aprendizaje. O sea, estoy en proceso de aprendizaje de este nuevo negocio que poco tiene que ver con el otro. Eso es lo que primero que tienes que tener en cuenta. Y lo segundo, pues oye, que tienes que tener la capacidad de liberarte mucho de tiempo. Porque si te estás metiendo en un proyecto de franquicia donde tienes que aprender y tienes que hacer un recorrido de aprendizaje importante, le vas a tener que dedicar mucho tiempo. ¿Eso qué significa? Que no le vas a poder dedicar tiempo a otros centros, ¿vale? Entonces, no te metas en esto si no estás liberado en una cantidad grande de tus funciones, ¿vale? O sea, el día que tú digas, oye, son las 10 de la mañana y no tengo nada que hacer, eso es maravilloso, plantéate hacer otro proyecto y la franquicia puede ser uno. Pero mientras tú estés en el lío de el día a día de los centros, no te vuelvas loco porque eso no funcionará poniendo en una web que franquicias los centros porque tienes 3 centros que van muy bien. Olvídate, no funcionará. No te venderás ni uno. Total. En condiciones normales, quiero decir, pidiendo un canon de franquicia, unos royalties determinados, ofreciendo un servicio como Dios manda al cliente, quiero decir, a ver, así no, si tú dices, no, yo le regalo la marca, yo si alguien quiere que le asesore, pues me da 2 duros y ya se puede poner mi marca. Bueno, así a lo mejor sí que harás alguno, ¿sabes? Pero si tú lo quieres hacer en serio, no harás ni uno.
Entonces, bueno, pues eso, plantéate que ahí tienes un reto bien gordo, ¿eh? Bien gordo, y vas a tener que aprender, y como todos los negocios, perder dinero cuando no sabes, perder dinero durante bastante tiempo, todo eso, tenlo en cuenta. Total. Oye, Albert, en todo este camino que llevas de emprendimiento, donde al principio cogiste un centro, lo reconvertiste, después pasaste a poner el segundo, el tercero, el cuarto, no sé cuánto, luego vino la franquicia, luego vino la escuela, bueno, creo que vino la escuela y después la franquicia, ¿no? No sé, Primero no la sé escuela, primero la escuela. La primero franquicia la fue escuela, bastante después. después la franquicia, o sea, hostia, muchos proyectos, uno detrás de otro y tal, ¿no? No sé si ha habido momentos donde hayas dicho, no puedo más, o hayas Sí. dicho, me estalla la cabeza y esto es imposible abordarlo. No Sí, sé. sí, sí. No, Silvio, a ver, como hemos dicho al principio, nos conocemos mucho y hablamos mucho y hace bastantes años. ¿Cuántos años hace ya que nos conocimos? Pues mira, mi nene ¿10? tiene, no, Mario tiene 15 y todavía no voy a nacer No, Mario, muchos más 16 por lo entonces. menos. 16, imagínate, Sí. imagínate. O sea que sí, tú lo sabes perfectamente, me lo estás preguntando para que la gente lo escuche, pero tú lo sabes perfectamente y sí. Sí que fue un momento, sí que hubo un momento que se me fue bastante de las manos a nivel psicológico. Pues bueno, pues porque tenemos en vena estas ganas de emprender, de hacer cosas y hacer cosas. Y a veces, pues bueno, te metes en muchas historias y venga, un centro más y uno más y no sé qué, y la escuela y franquicias y tal. Y sí que hubo un momento que estaba totalmente cao, o sea, que peté. Ya me notaba súper, bueno, que no tenía energía, el cuerpo te empieza a... Porque esto lo que es estrés. O sea, básicamente al final esto lo que es estrés. O sea, acumulación de cosas, de llevar demasiadas cosas, pues te acaba sumando, tú crees que puedes, y luego también acumulas mucho en el tiempo ese estrés, porque no es lo mismo cuando yo empecé a ser empresario, que empecé con 32, ahora tengo 53, pues claro, todo ese estrés del empresario lo vas acumulando y claro, no solamente sumas proyectos y cosas, sino que tu cuerpo arrastra y tu mente arrastra todo lo que llevas de los años, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha pasado a todos, a ti y a mí, a los dos nos ha pasado, y a mucha gente que habrá pasado por este podcast seguro, porque el mundo empresarial es muy motivante, es muy retador, porque estamos aquí todos pues un poco a ver quién hace las cosas bien, quién consigue más éxito, nuestro éxito empresarial, nuestro ego que nos lleva a hacer más cosas, luego no sabemos para qué, porque esta charla también la hemos tenido tú y yo muchas veces, pero ¿para qué? Tantas cosas, ¿para qué? ¿Tiene sentido esto? Bueno, pero seguimos como... Claro, porque como... en toda esa fase de ese estrés, ese no sé cuánto, el dinero no era el problema, ¿verdad? No, nunca lo fue. Es decir, te iba A bien, ver, ¿no? te voy a decir una cosa. Sí es verdad, o sea, mi momento más crítico coincidió, fue en el 2019, ¿vale? Fue el momento más crítico que yo estaba bastante mal. Y realmente tuve la mala suerte, porque además es que recuerdo perfectamente que fue el verano del 2019 y luego el posterior, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2019, arrastrando todo esto sin ningún problema, como tú dices, económico. Los centros funcionaban la mar de bien, pero yo iba sumando centros. Justo en ese momento empezamos con el proyecto Pilates 10, no en franquicia, pero ya estaba detrás la idea de franquiciarlo, por eso cambiamos la marca, esto supongo que en el primer podcast igual lo hablamos, ¿vale? Entonces, fue el primer Pilates 10. Ahí fue donde acumulación de estrés, de tiempo, en el verano del 2019 estoy fatal, arrastro todos esos meses bastante mal. Creo recordar que luego en enero del 2018, de 2020, febrero, estaba un poco mejor. COVID. Patapam. Claro, yo súper debilitado. ¿Sabes? ¿Qué sentía?
Me dolía la espalda, tenía un nudo en el estómago brutal, continuo. O sea, pero claro, aquí el problema fue porque por suerte también la empresa, ya lo habíamos hablado también, estaba súper saneada. O sea, yo siempre he sido un empresario muy prudente. Hormiguita. Sí, muy hormiguita. Siempre he crecido mucho en proceso natural. O sea, a mí los centros, desde que hicimos ese cambio al Pilates, porque el primero me costó mucho, o sea, yo cuando hice ese cambio a la especialización, esto seguro que lo expliqué en el primer podcast, fue cuando empezó a funcionar, cuando empecé a tocar el éxito. Yo desde ahí ya no tuve ningún problema económico en ninguno de los centros. Todos los que íbamos abriendo, todos funcionaron. Y abrimos en el 2013 el segundo, 2014 el tercero, 2016 el cuarto, 2017 el quinto. O sea, quiero decir que fue todo muy rodado. No había ningún problema. Y todo esto de manera natural, sin endeudamiento. ¿Vale? Quiero decirte que a mí el COVID, precisamente, me tenía que haber afectado menos que a casi todo el mundo. Porque, no a casi todo el mundo, que a mucho empresario que haya ido creciendo en los últimos años con endeudamiento, que cuando te cierran los centros y cuando vuelves a abrirlos tienes la mitad de clientes y los mismos gastos, claro, eso si no tienes un respaldo económico o una solidez económica fuerte, eso no hay que lo aguante. O sea, bueno, vas al hoyo. Pero no era mi caso. Quiero decir que yo, como no estaba bien, lo que hacía era dramatizar, o sea, exagerar de manera gigante ese problema, ¿sabes? ¿Qué hiciste para darte cuenta? Y una vez que te diste cuenta, ¿qué hiciste para salir de ahí? A ver, darme cuenta fue muy fácil. No podía hablar. Me dolía, como te he explicado, la espalda, el estómago, un montón. Sí, pero no sabías por qué, ¿no? O sea, bueno, sí, sí, claro. Previamente, antes del COVID, no sabía tanto el por qué, pero sí que lo achacaba al estrés. Sí. Sí sabía que era por eso. Sí que lo sabía. Lo que pasa que decía, oye, yo siempre he tirado, pues volveré a salir y volveré a tirar, ¿sabes? Ya se me pasará. Por fuerza bruta. Sí, por fuerza bruta. Porque es que yo no veía otra. O sea... Entonces llega un momento, un día que ya dices, tío, no puedo más. Entonces, con el COVID sí que, es lo que te he explicado, con el COVID sí que se agravó mucho. Porque entonces sí que, claro, yo me había quizás recuperado un poquito, pero luego, ¡buah! Me pegó un bajón que de ahí sí que dije, no, esto ya no puede ser. Porque ahí sí que mis síntomas mentales de poca claridad mental y de súper ineficiencia corporal, digamos, de todo, de encontrarme fatal, dije, bueno, esto ya me toca al fondo. O sea, me toca al fondo. No, tengo que hacer algo. No puedo, necesito pedir ayuda. Y pedí ayuda, ¿qué voy a hacer? Pues pedí ayuda, evidentemente. Y eso es lo que quieres que te explique. No te voy a explicar exactamente con mucho detalle, entre otras cosas, porque llevamos 1 hora y 20 y creo que lo más interesante ya lo hemos hablado. Pero sí, pedí ayuda y estuve con un coach que me gustó mucho y que tú conoces también y que me ayudó mucho. Y que hemos compartido. Y que hemos compartido. Un coach que hemos compartido. Exacto. Que me ayudó mucho a hacer el cambio de chip. Evidentemente, él me puso la semillita, porque esto es un proceso largo y tendido y de un trabajo constante que yo a día de hoy estoy súper agradecido y que no dejo de hacer ni dejaré en mi vida, estoy seguro. Pero eso fue la semillita que Isaac, el coach, me puso y me abrió una puerta y me dijo, Albert, te pasa esto. Y hicimos unas cuantas sesiones y tal y cual, y me hice hacer unas cuantas prácticas que os podéis imaginar, pero en resumen, desarrollo personal, autoconocimiento y todo lo que esto engloba, que fui aprendiendo, que como yo estaba tan mal, él ya me lo dijo también, él me dijo, yo creo que si me haces caso y haces las prácticas y tal, como estás tan mal, vas a notar un cambio bastante rápido. Porque como vienes de muy abajo, ¿sabes? Y efectivamente, o sea, fue así. Noté un cambio muy rápido. Pero luego, evidentemente, eso no es
una cosa que luego se mantenga, que luego, o sea, el cambio de mentalidad profundo lleva tiempo, práctica. Porque todo lo que no es eso, que es el mundo del día a día nuestro, que es la agenda, las llamadas, el WhatsApp, todo nos arrastra hacia el otro lado, ¿sabes? Hacia el otro lado totalmente. Entonces, claro, continuamente tienes que estar volviendo a centrarte, volviendo a reconectarte, volviendo a entender que no se te puede ir como te pasaba, ¿vale? Y es algo que he ido afianzando y que cada vez tengo más seguro, más afianzado y más mío, ¿sabes? Pero bueno, eso es lo que querías que te cuente. Eres una persona distinta antes y ahora. Ha cambiado mucho. Tu forma de pensar, de ver la vida, quien me conocía antes y me conoce ahora, un ejemplo claro eres tú. Tú me has conocido antes y me has conocido después. Entonces, quizá eres una persona indicada para poder dar una valoración. Yo me siento muy cambiado. O sea, mi percepción del día a día es muy diferente. O sea, cómo me siento yo de lúcido cuando estoy tomando decisiones estratégicas, cómo me siento de enérgico cuando estoy el fin de semana con mis hijos, cómo me siento de centrado cuando juego a pádel. Te lo he explicado varias veces. O sea, sí. Es un síntoma alucinante. O sea, ¿cómo puedo cambiar tanto mi nivel de juego? O sea, es alucinante. Porque tienes la cabeza en tu sitio, conectado, no estás hipersaturado de tu cabeza que no para, o cabeza rumiante que te está machacando todo el día con lo mismo. Cuando eso lo consigues dominar, cuando tú eres el que lleva las riendas y cuando sabes eso, entender tu cuerpo, conectar, entrenar cada día de una manera consciente, sin que te cueste, sin esfuerzo, hostia, es que cambia todo, Nacho, cambia todo. Es que es brutal, tío, te lo digo en serio, es brutal. Sí, yo creo que todo, iba a decir todo emprendedor, todo empresario, pero voy a ampliar un poco más. Toda persona, ¿vale? Debería de conocerse a sí mismo 100%, de saberse consciente, ¿no? Y de tener ese control sobre sí mismo, ¿no? Porque si no, al final lo que tenemos es ese ego y esos muñequitos que se nos meten aquí dentro, que nos empezamos a contar. Exacto. Que nos destruyen, literalmente, sí, ¿no? Nos destruyen. Y a cada uno destruye sus muñequitos. Pero, por ejemplo, los nuestros, los del empresario que llevamos en la vena metido el tema del negocio y tal, pues este es el muñequito que nos destruye. A mí es el que me destruye. O sea, es el que le alimento y a la vez tengo que ir con cuidado porque me destruye. Es el mismo, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, tengo que entenderlo, tengo que saber por qué lo alimento y en qué medida lo alimento y cómo lo alimento y qué trascendencia le doy yo a eso, qué importancia le doy. Por ejemplo, pues no sé, siempre pensando en objetivos, en llegar a objetivos, pues eso lo he cambiado mucho. Estoy mucho más en el día a día y en el camino que no en los objetivos, porque eso es una zanahoria, lo hemos hablado muchas veces, que nunca llega. Porque cuando llegas, ese objetivo no tiene interés ya. O sea... ya tienes otro. ¿Y cuántas veces hemos dicho, bueno, cuando consiga esto, ya estaré más tranquilo? ¿Qué puñetas? Si siempre estás igual. Bueno, yo creo que tenemos que ver el objetivo desde el premio o el regalo, ¿vale? Que es distinto, pero sí el objetivo por el cual tengo que ir pasando. Es que yo pienso que es distinto, ¿no? O sea, porque muchas veces el empresario dice, no, pues cuando consiga esto me premio con esto, o me doy no sé qué, o ya mi centro estará en no sé dónde, ¿no? Y el otro es, oye, sí que tengo que saber cuál es el camino por el cual quiero ir pasando, ¿no? No sé si me he explicado. Bueno, yo lo que quería decir más, que es un poco distinto a lo que tú estás dando, es que creo que en conversaciones así, entre tú y yo o entre algún empresario o emprendedor que puedas conocer, es bastante habitual este tema de decir, hostia, es que voy hasta arriba, es que estoy muy agobiado, pero bueno, es que ahora lo necesito, ¿no? O sea, sí. Ahora, ¿sabes? Cuando consiga esto, ya me replantearé.
te estás engañando. Es que te estás engañando. Total. O sea, La carrera de la rata. Nunca llega. Claro, es la carrera de la rata que nunca llega, ¿sabes? Nunca llega. Cuando llegues ahí no estarás contento con eso, ¿sabes? O sea, lo banalizarás, dirás, ni te acordarás de eso, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que vivir mucho más en que el día a día te llene, el día a día sea confortable. O sea, para mí es un error el decir que ahora tengo que pasar por este sufrimiento porque luego vendrá el premio y entonces ya todo lo habré conseguido y todo el estrés desaparecerá. No es así. No es así. O sea, tienes que conseguirlo mañana y pasado, ¿sabes? Total. Y eso es lo que te va a dar la tranquilidad y el cambio realmente mental. No llegar a un punto en el que ahí lo conseguiré, porque te engañas, te engañas. Qué bueno. ¿Qué más, Nacho? Oye, me encanta que haya salido este tema y que lo hayamos puesto ahí encima de la mesa. Porque... Bueno, lo hemos puesto un poquito encima de la mesa porque tú me lo has pedido, esto hay que decirlo, porque antes de hablar me has dicho, oye, pues ¿te parece que hablemos un poquito de ti, de un proceso más personal, vinculado al profesional? Porque evidentemente cuando haces un cambio personal afecta en todo, en tus relaciones, o sea, te llevas mucho mejor con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, porque lo entiendes todo mucho mejor. Y, por supuesto, entiendes mucho mejor tu negocio y entiendes mucho mejor por qué estás ahí, qué es lo que quieres, entiendes mucho mejor a la gente que trabaja contigo. Entonces, tiene un reflejo directísimo en el negocio que al final estamos currando pues 8 horas al día, a veces más, pero yo ya estoy en la línea de que sean menos. Y entonces, pues bueno, tú me has dicho, evidentemente, oye, vamos a enfocar esto desde un punto de vista personal / profesional, ¿no? O sea, el enfoque al negocio, a la claridad mental, al estrés. Sí, yo te he dicho, a ver, Nacho, vamos a hablar un poco sobre esto si quieres, pero bueno, no vamos a hacer el podcast sobre desarrollo personal, porque entonces es mejor que busquen otro podcast y que busquen un experto en desarrollo personal, en espiritualidad, que no hemos hablado de esta palabra, pero va todo vinculado. Entonces, pues bueno, que busquen un podcast sobre esto. Aquí la gente que nos escucha creo que lo que quiere aprender es de negocio, de fitness, de actividad física, de salud, y eso es lo que les hemos dado un poquito, ¿no? Este ratito que hemos hablado. Total. Oye, 2 preguntas y terminamos, ¿vale? Venga. Y creo que la primera sea hasta la respuesta, pero bueno, mirando hacia atrás, ¿qué te quedarías de todos los aprendizajes que has tenido? Pues oye, el que acabamos de hablar. Lo sé. Sí, sinceramente. Yo también a la gente con la que hablo que me dice que está jodida, porque ahora también empatizo más con la gente que está jodida. Evidentemente yo no soy médico, no soy sanitario ni nada y tampoco estoy para dar consejos a nadie, por supuesto. Pero cuando alguien me dice, hostia, es que estoy jodido, que no salgo del pozo, le digo, tío o tía, esto es una oportunidad, de verdad, esto es una oportunidad. El tema está en si la aprovechas o no la aprovechas. O sea, cuanto más tiempo te quedes ahí sin encontrar soluciones, vas a sufrir más. Evidentemente, no te lo deseo porque te conozco, porque te aprecio, por lo que sea, ¿no? Entonces, no te puedo desear que estés en un momento jodido. Pero, si la aprovechas, te digo yo que esta oportunidad es única. O sea, aprovéchala, porque va a ser la única manera en la que tú vas a poner un foco total en esto, porque es la única manera de también hacerlo bien y hacerlo bien. Sí. Con lo cual, te diría que mi mayor aprendizaje ha sido este. Y fíjate, la peor experiencia se ha convertido en la mejor. Sí. Siempre y cuando te des cuenta de que estás en la mierda, tomes conciencia de verdad y decidas cambiar. Claro, porque si no te das cuenta, es que estás aún peor. Porque, sí, claro, porque estás jodido y no sabes por qué. ¿Sabes? Entonces, claro, no encontrar la salida. ¿Sabes? Entonces, yo creo que tienes razón en que primero tienes que dar el paso a decir, ya sé por qué, y después
buscar la solución. Total. ¿Vale? Pero tienes que reconocer y saber por qué. Que en nuestro caso, pues fue o ha sido prácticamente siempre temas profesionales. Pero en algún otro caso puede ser que no lo sea. O sea, tú puedes estar jodido pues por otros temas, por temas sentimentales, por temas vitales, de lo que sea, ¿no? En nuestro caso ha sido por un tema profesional, bueno, pues has tocado fondo por un tema profesional, pero al final es igual, darte cuenta y buscar soluciones. Total. Oye, esta pregunta iba para atrás, ahora la que va para adelante, ¿dónde ves a Albert Montserrat y a Pilates 10 y todo lo que está alrededor dentro de unos años? Oye, pues no lo sé. Y no me preocupa mucho, sinceramente. Porque esto, mira, ¿ves? Es coherente con lo que te acabo de decir. No me gusta ni estoy en una visión de muy largo plazo, que tampoco la podría tener ya por la edad que tenemos. Tener visiones a muy largo plazo tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, sí que las pueden tener a medio plazo, ¿no? A lo mejor a 10 años, ¿no? Pues decir, oye, pues mira, te quedas en 10 años casi ya la edad de jubilarte, ¿no? Pues ¿cómo te ves en 10 años? ¿No? Podría ser una buena pregunta. Pues no lo sé, sinceramente, no lo sé, Nacho. Yo lo que quiero es disfrutar del camino y donde me vaya llevando. Evidentemente, ¿qué me gustaría? Pues me gustaría poder dejar un legado chulo a quien siga con el negocio. Yo creo que tenemos un grupo de trabajo, ahora somos pues unas 60 personas currando, majo, gente que disfruta haciendo lo que hace. Y eso pues me enorgullece mucho. Y me gustaría pues que alguien, evidentemente, siguiera con el proyecto donde yo lo deje. Si yo lo dejo en un punto X, pues que siga con él. Y no sé si será alguna de mis hijas o será alguna empresa que pueda acabar comprando Pilates 10 y hacerla más grande. O no hacerla más grande, pero mantenerla como hasta ahora. Y eso ya me haría muy feliz. No tengo un objetivo muy claro, sino que vaya haciendo poquito a poquito y que nos lleve el barco donde nos tenga que llevar. Fantástico. Oye, Albert, cuando te hice a ti el podcast, que fuiste el primero, no dejaba al invitado hacerle una pregunta al entrevistador, en este caso Nacho Perello, pero hoy sí que te voy a dejar, así que... Pero ¿ahora dejas a todo el mundo? ¿A tercero? Sí, a los que me responden bien, una batería de preguntas, pero a ti, como te he hecho solamente dos, te voy a dejar. ¿Cómo me has dicho? No te entiendo. Ah, vale, les haces una batería de preguntas, claro. Pero este es de los últimos podcasts, ¿no? De los últimos, sí. Vale. Entonces, oye, te dejo que me haga una pregunta. Bueno, ahí me has pillado. ¿Con qué te quedas tú de esa experiencia, de esos todos los años que llevas en el sector y tal, que te he dicho que me quedo con ese bache que tuve y ese cambio y tal? ¿Tú sabrías decirme alguna cosa que digas, pues mira, esto quizás ha sido lo que más me ha molado, lo que remarcaría, no sé? Bueno, yo tengo sí tengo un hito importante en toda mi carrera, ¿no? O varios, ¿no? Me quedaría con 3, ¿vale? El primero es cuando monto mi gimnasio y estoy a punto de arruinarme y de repente entiendo cómo gestionar el gimnasio, lo aprendo, lo aplico y lo hago funcionar. O sea, para mí eso fue, digamos que un hito un poco largo, ¿no? Pero para mí eso fue importante. Bueno, que eso lo viví. Eso lo viste tú y fuiste parte de los que me ayudó a salir de ahí, ¿no? Ajá. Y ahí toqué fondo, ¿vale? Como ya hemos estado hablando, y fondo del guapo, o sea, de tener una depresión chula. El siguiente hito probablemente es cuando decido cerrar el gimnasio, ¿vale? No porque no me fuese bien, porque ya lo he dicho muchas veces, mi gimnasio me iba bastante bien, pero sentía que ya no estaba en el sitio donde tenía que estar, ¿no? Y el tercer hito, que no está unido en el tiempo, ¿no? Porque fue un poco antes de cerrar el gimnasio,
fue cuando decidí hacer este emprendimiento en el cual estoy ahora, ¿no? El de MPG, porque yo veía que ayudaba a muchos gerentes de gimnasio ya, pero no los ayudaba con una estructura, con una metodología, con una forma, ¿no? Y fue cuando decidí, oye, mira, tío, me tengo que centrar en esto porque cuando hacía eso, y cuando hago ahora, sentía que ayudaba y me sentía bien, ¿no? Entonces dije, hostia, tío, si estoy ayudando y además me siento yo bien, creo que aquí es donde tengo que hacer ese foco, ¿no? Entonces, bueno, esos dos hitos están muy cerca, ¿no? El de cerrar el gimnasio y el de empezar con EPG, porque van muy de la mano, ¿no? Porque gran parte de la decisión de cerrar el gimnasio fue por poder meter foco, lo que hablábamos antes, en esta empresa, ¿no? Porque ya sentía que, hostia, no podía meter tanto foco con las dos cosas a la vez, ¿no? Un poco lo que hablabas tú de la franquicia, ¿no? Hostia, hasta que no estés liberado aquí, no te metas en este fregado, ¿no? Pues un poco por ahí, ¿no? Y para mí esos son 3 hitos importantes en mi vida profesional que creo que, bueno, me han llevado a donde estoy hoy, ¿no? Muy bien, tío. Pues oye, me parece, hemos de acabar ya con el podcast. Simplemente te quiero felicitar, Nacho, públicamente, que yo creo que te he felicitado ya alguna vez, pero te quiero felicitar porque realmente, esto no sé si exactamente esas palabras te lo he dicho alguna vez, pero, tío, de cuando yo te conocí, que eras un licenciado en educación física, habías montado un gimnasio como mucha gente había montado un gimnasio, ¿no? Con toda tu buena voluntad y tal, pero realmente con cero conocimiento sobre lo que es gestión, como era lógico, porque tú sabías de actividad física, ¿sabes? Pero no sabías de tal y te habías metido en un negocio donde tenías que saber de empresa y de negocio y no de educación física. La educación física tenía que hacer otros, no tú. Bueno, actividad física. Entonces, oye, de verdad que he vivido todo este proceso de transformación tuyo y de verdad que me saco el sombrero, tío, porque, hostia, o sea, de recordar perfectamente las primeras conversaciones contigo sobre temas de gestión, porque yo ya llevaba unos años en gestión, sí. y que tú, hostia, enseguida me decías, coño, claro, y ahora lo entiendo, ¿sabes? O sea, pam, tío, cómo te fuiste haciendo potente en toda esta parte de conocimiento. Y yo pensé, digo, joder, pero este tío, macho, ¿cómo ha aprendido? O sea, de verdad, tío, te digo en serio, que claro, que luego empezaste a hacer consultoría, que digo, joder, o sea, luego montar la empresa de marketing, que eso ya me explotó la cabeza, porque claro, tú habías pasado previamente por una empresa de tecnología y tal, que ahí aprendiste mucho, pero claro, cogiste, o sea, toda la base que tú ya tenías de tema de gestión, con toda la parte de marketing y digital, sobre todo marketing digital, y hostia, hiciste ahí un mix que también te digo que, joder, digo, tío, macho, pero este es un crack. O sea, por eso te digo que sí, que estos hitos que tú estás comentando es que me encuadran mucho con todo el proceso que he vivido, ¿no? De que he dicho, hostia, ¿cómo puede una persona hacer tanto este cambio? Que a ver, que todos con el tiempo que tenemos ganas de aprender y tal, pues evidentemente mejoramos y tal. Pero bueno, en este caso lo viví muy de cerca y claro, hostia, llegaste al punto de gustarte tanto esta parte más de gestión y la parte digital que dijiste, oye, pues yo ya no estoy tan satisfecho en el tema de la acción dentro del gym, ¿sabes? Y ya, oye, salgo y ya ayudo a otros, ¿sabes? Joder, digo, esto es una máquina, tío. Muy bien, macho. De verdad. No, y ahora que tienes un equipazo en MPG con bastante gente currando. Hostia, macho, o sea, es que muy bien, te lo digo en serio. Esto no es porque estoy grabando, ¿eh? Y te lo digo de corazón. Oye, pues muchas gracias. La verdad que me lo he pasado pipa, como siempre. Estas conversaciones, capitanes, las tenemos muy a menudo, pero hoy le hemos dado al play de grabar. Sí, lo único que nos pasa es que no tenemos mucho tiempo y siempre estamos, que me vas mandando WhatsApp, me tienes abandonado, tío, me tienes abandonado. Joder, macho, que tengo mucho curro, tío, y tú, pero qué tanto desarrollo profesional y luego no tienes tiempo, ¿sabes? Y no soy coherente, es verdad, no soy coherente. O sea, si soy coherente con mi discurso, tengo que tener tiempo para los colegas, joder, no puede ser. Ahí está. Venga, oye, a ver, mil gracias. Oye, y quédate un segundito porque te tengo que coger los datos, que ya lo sé de todas formas, para enviarte la taza,
ya plata. Porque ya tienes una taza distinta que será de plata porque es la segunda vez que viene al podcast. Así que, venga, Muy bien. capitanes, hasta otra. Cuídate.